Bueno, vamos a ver ahora si el Excel me deja ir. Si sigue funcionando. Bueno, vamos a utilizar un poco los datos que utilizaron en el parcial, que son las muertes por coronavirus en los 6 meses que vamos de aislamiento. Eh, bueno, entonces estábamos hablando primero de esto que se llama desviación media. ¿Cuál es el problema? Tanto la desviación media como el desvío estándar, si ustedes lo entienden conceptualmente, no va a tener ningún tipo de problema. Conceptualmente el desvío estándar es el promedio de la diferencia, de la suma de la diferencia de cada punto con respecto a la media. ¿Sí? Guárdenselo esto, el promedio de la suma de las diferencias de cada punto con respecto a la media. Acá en el gráfico yo tengo estos son los 6 puntos de los 6 meses, ¿no? 0 muertos el primer mes, 2 muertos el segundo mes, 2 muertos el tercer mes, 8 muertos el cuarto mes, etc. Esto que estamos acá en esta tabla de frecuencia. Y 7,5 es el promedio de muertes. O sea, ¿qué significa? Que murieron 7,5 personas cada uno de los meses. ¿Sí? O sea que en promedio, si yo tengo que decir cuántas personas mueren por coronavirus por mes en Bahía Blanca, yo tengo que decir que es 7,5. ¿Sí? Y fíjense que me da, justamente los promedios, me da una visión bastante, perdón, acá me equivoqué, por 6, una bastante acertada de los muertos que van. ¿Ven? Fíjense que si yo hago 7,5, que es el promedio, por 6, que es la cantidad de meses, fíjense que me da la cantidad total de muertos reales que hay. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué significa esto? Yo con esta lógica infiero que en el mes 6 murieron 7,5 personas. Y fíjense, en el mes 6 murieron 25 personas. Y en el mes 1 no murió nadie. Hay una diferencia de cada valor con respecto al promedio. Estos están más cerca del promedio, pero estos realmente se han ido muy lejos. Entonces lo que yo hago, trazo un segmento, ¿sí? Entre cada uno de los... Esperen que busco... ¿Dónde? Acá, formas. ¿Sí? Yo trazo un segmento de acá a cada punto, si se quiere. Bueno, me quedé medio torcido, pero no importa. Acá. Vamos a copiarlo. Acá tengo otro segmento, ¿no? Etcétera. Vuelvo a copiar otro. Y vamos a poner este, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo sumo todas estas diferencias? Una diferencia es una resta, ¿sí? Yo le tengo que restar a este valor 7,5 y me va a dar que es negativo. Y a este valor le resto 7,5 me va a dar que es negativo. Esto me va a dar menos 7,5, esto me va a dar menos 5, esto me va a dar menos 5. Y esto me va a dar un valor positivo. Entonces, cuando yo hago esta suma, los positivos con los negativos se anulan y parecería que no hay diferencia con respecto al promedio. Entonces, una solución, ¿se entiende esto? ¿Sí? Es como que si yo tengo el eje acá, que es la media, y tengo valores que están a la derecha y a la izquierda, si yo sumo menos 2 más 2, por ejemplo, me va a dar 0. Y en realidad yo tengo una desviación de 4. La distancia que hay es de 4, no de 0. Pero como una está de un lado y la otra del otro, si yo tomo simplemente los valores normales, me va a dar eso. Entonces una posibilidad es justamente transformarlos en valor absoluto. ¿Qué es lo que hace la desviación media? Es la suma de cada una de las diferencias de xy, que es cada valor, menos la media, o sea, la sumatoria de todos esos valores, dividido el n, que es el número total de observaciones. ¿Sí? Es un promedio de todas las diferencias, como decíamos, pero expresadas en valor absoluto, para solucionar este problema que les decíamos. Ahora bien, el valor absoluto no es una cosa, es un artificio matemático y no es muy utilizable matemáticamente, entonces no es una medida que se utilice mucho. ¿Sí? ¿Qué otra forma tenemos entonces de solucionar el problema este de que cuando tenemos valores que están de un lado y del otro, del promedio, no se anulen y no me den que no hay desviación cuando en realidad la hay? Bien, la otra forma es simplemente elevar estas diferencias al cuadrado. ¿Mm? Eh, que esto va a ser conocido justamente como la varianza y el desvío estándar. Ahí va. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Vamos a tomar estos valores
Esto ya no va a ser la frecuencia, ya sí, olvídense de que esto es una tabla de frecuencia. Ahora yo estoy trabajando con cantidad de muertos por mes, esa es mi variable. Entonces yo tengo el mes 1, este va a ser mi XI. X es el valor y Y es que corresponde al valor 1, X1, o sea, mes 1, X1, mes 2, X2, etc. Y yo acá lo que voy a tener es, como les decía, una forma de solucionar ese problema es elevarlo al cuadrado, como dice justamente la varianza y el desvío estándar, ¿sí? Entonces, lo primero que yo puedo hacer es justamente hacer X y menos X media. No sé cómo ponerle el cosito arriba a la media, pero vamos a ponerle una M. Sepan que es X media, ¿no? Entonces, 0 menos 7,5, esto me va a dar menos 7,5, ¿no? 2 menos 7,5 me va a dar menos 5,5. Este me va a dar lo mismo. 8 me va a dar 0,5. Ay, perdón, cierto que Excel necesita la 9 menos 7,5 me va a dar 1,5. Y 24 menos 7,5, mejor hacemos que lo haga la máquina porque no tenemos ganas de pensar. Está mal lo que dije, pero bueno. Ahora, ¿qué pasa? Ven, acá es lo que yo les digo. Si yo hago la sumatoria de todo esto, me va a dar 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se anulan los valores. Es raro que me dé 0. No me tendría que dar 0 esta sumatoria. Vamos a hacer, a ver si está bien. Control Z. A ver. Suma de G16 a G21. Está bien, sí, me da 0. Sí, está bien, me da 0. Me da 0, esto que yo les decía, ¿no? Se anula, me hace... Entonces, si yo hago justamente la sumatoria de esto, ¿sí? Y lo divido por la cantidad por 6, 0 dividido 6, 0, digamos. Me va a decir que no hay desviación, y esto no es cierto. Entonces, una solución es a estos valores elevarlos al cuadrado, ¿sí? Una forma de elevar al cuadrado fácil en Excel es multiplicar el valor por sí mismo. Ya está. Que esto es XI menos X media, lo voy a poner así, al cuadrado, ¿no? Elevado al cuadrado. Bien, ahora justamente yo hago esa sumatoria, ¿sí? Raro que esta sumatoria me dé esto. Ah, puse promedio, no sumatoria, con razón. Cancelar, vamos a poner suma. ¿Sí? Tengo esta suma y este valor lo voy a dividir por el número de observaciones. ¿Sí? Entonces voy a... ¿Cuál es el número de observaciones? 6, porque son 6 meses. Esto dividido 6. Y acá voy a tener lo que se conoce como varianza. ¿Sí? Ahora, fíjense, si yo agarro el conjunto de valores y le pido al Excel, sí, acá me queda, esta es la varianza como la acabamos de calcular. Al Excel que me haga la varianza, yo le voy a pedir acá la varianza, voy a poner varianza, la varianza, ahí está. Voy a poner estos datos, a ver si me calcula. No me la calcula. Qué raro. Porque no sé de qué estar hablando. Tengo que chusmear un poco más. De qué es lo que hace. A ver, si me está. Varianza. Acá está, varianza. Ahí está. La varianza. Bueno, me da diferente la varianza. Ahora vamos a entender por qué nos da diferente. Pero bueno.
Esto es la varianza. ¿Cuál es el problema de la varianza? Como yo le vea al cuadrado estas diferencias, esto está expresado en muertes al cuadrado. Entonces no es un valor intuitivo. Por lo que se suele utilizar, ¿sí?, la raíz cuadrada de la varianza, que esto es conocido como el desvío estándar. Y esta es la medida de dispersión más utilizada, más común y más frecuente. La varianza es sumamente útil porque hay muchos análisis estadísticos, de estadística inferencial, de diferencia de grupos que se basan en esto, que se conocen como ANOVAs o análisis de las varianzas, que me permite, cuando tengo un conjunto grande de factores, de variables predictoras, de variables independientes, ponderar, pesar, estimar cuánto influye cada una en la dependiente. Por ejemplo, sigamos con el caso de COVID. La variable dependiente es la muerte por COVID. Entonces yo puedo introducir, por ejemplo, la edad, el sexo, las enfermedades previas, el nivel socioeconómico, el tipo de tratamiento que recibió como variables predictoras, como variables independientes. E introducir todo eso y ver cuánto afecta cada una a el resultado final, que es la muerte o no muerte del paciente. ¿Sí? Este tipo de análisis es... Bueno, ahí se utilizaría otro análisis, que es un análisis binomial de odds ratio. Pero bueno, no importa. Lo importante es cuánto aporta cada uno de esos factores, es cuánto aporta a la varianza respecto de la media. Esto no lo vamos a ver, esto es estadística inferencial, pero es para que ustedes entiendan la importancia del análisis de la varianza, ¿sí? O sea, el análisis de la varianza me dice, la varianza es esta distancia que hay de cada punto a su media al cuadrado, ¿no? Entonces me va a decir qué factores influyen de los que yo introduje en mi modelo predictivo para que este punto se encuentre acá arriba, ¿no?, en 25, y que este punto se encuentre acá en 1. Si yo introduzco el tiempo como factor, seguramente el tiempo va a ser un factor determinante. ¿Por qué? Porque aumenta la varianza respecto del punto medio original. Entonces, aquellos puntos, aquellos valores que han sido sometidos a más cantidad de tiempo se diferencian más del promedio general. Entonces el tiempo está teniendo una fuerte influencia en la ecuación, ¿sí? Bien, esto igual es para que ustedes sepan. El desvío estándar, entonces dijimos que va a ser simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Así que si yo hago la raíz cuadrada, ¿sí?, de 62,25, tengo 7,89 que va a ser mi desvío estándar, ¿sí? Esto es el desvío estándar. Yo le puedo pedir acá el desvío estándar de estos valores. Vamos a poner la varianza acá abajo y vamos acá a poner el desvío estándar. El desvío estándar se utiliza generalmente, así que no va a haber problema. Y nuevamente me da otro desvío estándar. ¿Qué problema? Bueno, lo que yo les decía antes, cada procesador, cada software de análisis de datos va a tener pequeñas variaciones respecto de las fórmulas que utiliza. Y con lo que tiene que ver con el desvío estándar, siempre, en realidad la fórmula que utiliza Mon, yo no recomiendo y no utilicen esa fórmula si tienen que rendir un parcial conmigo, porque yo voy a tomar la fórmula que les voy a comentar ahora, que es al n de abajo, porque, o sea, el desvío estándar, entonces la fórmula nos va a quedar la sumatoria, a ver dónde está, o la varianza, fíjense, acá la varianza es la sumatoria, acá esta es la fórmula original de la varianza, esta que se ve acá, la primera que muestra, que es sumatoria de xi menos x media al cuadrado dividido n. A esa n de abajo pónganle menos 1, ¿sí? Amon hace una explicación complicada del menos 1s, pero el menos 1 es un impuesto, digamos, que uno paga por tener una muestra. Es un castigo. Entonces, cuando el tamaño muestral es muy chico, el descontarle un valor es importante. Esto se conoce, n-1 son los que se conocen como grados de libertad, ¿sí? ¿Por qué viene y a qué se refieren los grados de libertad? Cuando yo tengo, por ejemplo, 6 valores, ¿sí?, como estos, y yo quiero calcular el promedio, por ejemplo, imagínense que yo ya sé el promedio,
y tengo los 6 valores. Si yo tengo 5 valores, puedo igual calcular el promedio, porque despejo X, sabiendo el promedio, despejo X y calculo el valor que me falta. Entonces hay un valor de las muestras que no aportan información. Es un valor de alguna manera redundante. Entonces eso es castigado con un n-1, ¿sí? Eso es castigado sacándole un valor, ¿sí? al n, sacándole un número al n. Entonces fíjense, si yo acá para sacar la varianza, en vez de dividir por 6, que es el n, lo divido por 5, que es n-1, me va a dar 78,3 o, vaya coincidencia, lo mismo que me arroja Excel, ¿sí? Y generalmente está establecido que acá también, si pongo la raíz cuadrada de 78,3, me va a tener que dar lo mismo. 884, lo mismo que me plantea Excel. Todos los software utilizan esto y generalmente es mejor utilizar el n-1. ¿Por qué? Porque me está diciendo en realidad que mis datos son bastante más dispersos. Es una forma de tomar una visión conservadora, ¿sí? Si esto fuese un tratamiento de una droga, va a decir, no es que a todos les va bien. Fíjate que al bajarle y al aumentar la varianza, lo que significa es que mis resultados son un poco menos fiables de alguna manera, ¿no? Como que hay más variabilidad. Si yo a todos les doy la misma medicación, no todos responden igual. Algunos responden un montón, otros responden menos. Es más variable el resultado. Entonces yo no estoy tan seguro de la eficacia del medicamento. Entonces de alguna manera es, ¿cómo hago para estar seguro? Bueno, bajando la varianza, pero no bajando la varianza de manera artificiosa, sino bajando la varianza, aumentando el n o aumentando la eficacia del medicamento. Entonces generalmente se usa el n-1. Los invito a que utilicen el n-1. La varianza y el desvío estándar es simplemente la raíz cuadrada de la varianza y tiene la ventaja de ser sumamente intuitivo porque es fácil de interpretar y está en el mismo valor, en la misma escala que el análisis original. O sea, ¿qué significa esto? Por ejemplo, acá el promedio de muertes es 7,5, el promedio de muertes por coronavirus, más menos, esto me quiere decir el desvío estándar, 8,84. ¿Qué significa esto? Y que en un mes puede no morir nadie y en otro mes pueden morir más o menos 15 personas. Yo espero eso. Mi promedio es entre 0 y 15 muertes por mes, ¿sí? Fíjense que esto no sirve para analizar estos datos. O sea, nos sirve más o menos. No nos sirve porque justamente estos datos son muy fuertemente influenciados por el tiempo. Que es una variable que no estamos teniendo en consideración. Pero no importa. La cuestión es que ustedes entiendan este concepto. Y lo interesante, ¿sí? Lo interesante del desvío estándar es que el 95% de la población va a caer en el rango comprendido entre más menos 2 desvíos estándares de la media. ¿Sí? Esto lo vamos a profundizar más adelante, pero es importante. Por ejemplo, creo que Triola tiene un ejemplito donde lo muestra, ¿sí? Él habla de valores frecuentes, infrecuentes, lo vamos a ver cuando veamos medidas de posición. Pero esto es muy importante porque esto es lo que va a ser el camino previo para que nosotros entendamos un poco la probabilidad, ¿sí? ¿Qué significa esto? Imagínense que ya haya terminado el coronavirus y que todos esos 6 meses fueron todos los meses que tenemos. Lo primero y principal es que el último mes es un outlier con respecto a los datos que tenemos, ¿sí? Justamente, ¿cómo me doy cuenta de que es un outlier? Voy a ir con otra serie de datos porque con el coronavirus por ahí es difícil de... Vamos a suponer la altura de, no sé, 1,60, 1,70, 1,87, 1,58 y 1,90 y 1,62. 3, bueno. ¿Sí? Pónganle que sean alturas de 4 personas. Yo acá saco el promedio. Primero, es el promedio de altura
de estas personas y acá vamos a poner el desvío estándar de la misma muestra, ¿no? Pónganle que yo agarro, elijo. No, acá tengo el promedio, o la media aritmética, y acá tengo el desvío estándar. Generalmente en castellano se pone DE o una S, en inglés es SD, Standard Deviation, y un sigma si es poblacional, ¿sí? Sigma es un valor así. Vieron, mu es la media, sigma es el desvío estándar poblacional, X rayita arriba es la media de una muestra y S es el desvío estándar de una muestra. S cuadrado es la varianza de una muestra. ¿Qué significa esto? Bueno, que el promedio de altura de estas personas es 1,67 y que tienen un desvío estándar de 11 centímetros. O sea que el promedio va a fluctuar entre, que los valores van a fluctuar entre 1,57 y 1,77. ¿Sí? Lo que me dice Triola es que justamente en una población, esto después yo lo voy a poder generalizar una población por este principio justamente, que te va a decir que la mayoría de la población, la mayoría de las variables se distribuyen de manera homogénea con respecto a la media y el 95% de las personas caen a dos desvíos estándares de la media, para abajo o para arriba. Y esto lo podemos comprobar, ¿sí? Fíjense que de acá, fíjense, a un desvío estándar, a un desvío, esta es la media, lo que está marcado en rojo, el 70, ¿sí? El 68% de la población cae a un desvío estándar de la media. Esto lo podemos mostrar acá. El 68% de 5 valores es 3 más o menos, ¿sí? Y 3 valores tendrían que caer entre 1,57 y 1,77. A ver, 1, 2, 3. ¿Sí? En realidad, bueno, 4 nos caen dentro de eso. El 95% de los valores tendrían que caer a 2 desvíos estándares de la media. 2 desvíos estándares de la media es 1,67 más 22 centímetros, es 1,87, ¿sí? Y menos 22 es 1,45. Digamos que hay un solo valor que justo cae en ese límite, pero bueno, supongámosles que es el único, digamos, se estaría comprobando. Esto lo pueden hacer con una muestra más grande y les va a dar. Generalmente yo lo hago en clase con los valores de ustedes de las alturas y da, es algo que realmente funciona y que realmente da. Esto es sumamente importante porque luego, si yo asumo que lo que yo medí proviene de una distribución con esta distribución que llamamos distribución normal, que justamente se distribuyen los valores de manera homogénea con respecto a la media, yo después, a través del conocimiento de una muestra, puedo estimar las probabilidades de encontrar esas características en las poblaciones. Esto lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos probabilidad y cuando veamos puntaje Z. Pero ya sepan esto, ¿por qué es importante el desvío estándar? Porque el desvío estándar, el promedio va acompañado del desvío estándar, ¿sí? El promedio, como decíamos antes, no es un valor estanco, es un valor que es una fluctuación. O sea, yo te pongo un número, pero en realidad yo sé que en el mundo real va a depender de la muestra que yo elija, del momento en que lo mido, y que es un valor que fluctúa. Ahora, no fluctúa entre cualquier valor, va a fluctuar entre los intervalos de confianza que están calculados justamente más o menos 2 desvíos estándares de la media. Entonces generalmente se suele reportar el promedio con su desvío estándar para decirme entre qué valores y qué valores fluctúan. Por ejemplo, en el caso de los muertos por coronavirus, no sería lo mismo, otra vez vuelvo al Excel, no, entre los casos de coronavirus, que tenemos un promedio de 7,5 con un desvío estándar de 8, algo, 8,3 creo, no es lo mismo que tengan un desvío estándar de 2. Porque ¿qué sería un desvío estándar de 2? Que todos los meses mueren 7,5 personas, más menos 2. Hay meses que mueren 9 y hay meses que mueren 5. Pero nunca tendríamos un pico de 20 y pico de muertes como tuvimos este último mes, ¿sí? Eso se vería reflejado en el desvío estándar. Al tener un desvío estándar tan alto me dice, ojo, que puede haber meses en que no muera nadie y puede haber meses que muere un montón de gente. Mientras más grande, menos confianza tengo en mi medida promedio.
¿sí? Otra vez se volvió a colgar el Excel, pero bueno, no importa, sigamos adelante. Bien, entonces se entiende lo que es el desvío estándar. Es sensible a, toma todos los valores en consideración, toma todos los valores de la muestra en consideración, por lo tanto es sensible a variaciones en cualquiera de los valores. Y cuando las muestras son muy sesgadas, ¿sí? ¿Se acuerdan del sesgo? No conviene utilizar el desvío estándar, ¿sí? La conclusión general es cuando no conviene utilizar el promedio, no conviene utilizar el desvío estándar. El desvío estándar es la medida de dispersión asociada al promedio como medida de tendencia central, ¿sí? Bueno, después le dicen cómo calcularlo a través de una tabla de distribución de frecuencia. El concepto es el mismo, no tiene no tienen grandes sorpresas con eso, ¿sí? Vamos a abreviados de calcularlo, etc. Bien. Otra medida de dispersión que puede llegar a ser útil, que es importante, es interesante, que ustedes la sepan, aunque esto nunca se reporta y generalmente no se calcula, tiene que ver con la amplitud, que es la diferencia entre la puntuación máxima y la puntuación mínima. Es cuál es el rango de valores totales que pueden tomar mi medida, ¿sí? En el caso de la altura, cuál es el más petizo, cuál es el más alto. En el caso del COVID, cuál es el mes que más gente murió, 24, y cuál es el menos gente murió, 0. Por lo tanto, el rango es de 24. El mes que viene, cuando veamos que haya muerto más gente, en realidad, vamos a ver que nuestro rango se va ampliando, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué decíamos cuando, por ejemplo, nos pasa esto de que no nos sirve utilizar el promedio y por lo tanto no nos sirve utilizar el desvío estándar? Acá vamos a utilizar algo que se llama rango intercuartilar. Tengan cuidado que acá Triola habla de amplitud semi-intercuartilar, amplitud semi-intercuartilar. A mí particularmente no me resulta útil utilizar esto, ¿sí? Y generalmente no se utiliza. La ventaja que tiene es que es un solo número. Para esto antes vamos a tener que hablar de lo que son los cuartiles, que Triola también lo trata antes como medida de posición, lo trata como medida de tendencia central, porque él trata medida de tendencia central y posición. Sin embargo, Triola lo pone aparte como medidas de posición. Yo los voy a utilizar como una medida de dispersión. Es justamente una medida de posición. Vamos a explicar un poco lo que es y vamos a en eso basarnos un poquitito en Triola, sobre todo para ver cómo calcularlo, que es muy sencillo. Vimos la mediana y dijimos que la mediana es el valor que deja el 50% de los valores de la muestra por debajo de ese número y al otro 50% lo deja por arriba de ese número. El cuartil es lo mismo, pero en vez de dividir a la muestra en dos mitades, lo va a dividir en 4 mitades. Entonces yo voy a tener 3 cuartiles. El primer cuartil va a ir de, imagínense que son 100 valores del valor 0, del valor más bajo. ¿Sí? Yo ordeno todos los valores y del valor más bajo al valor número 25 va a estar el primer cuarto. Ese valor que separa los 25 de abajo de los 75 de arriba se va a llamar cuartil 1. Yo sigo contando, llego al valor número 50, ese valor 50 va a ser equivalente a la mediana y va a ser equivalente al segundo cuartil. Y separa la mitad de los valores inferiores de la mitad de los valores superiores. Cuento 25 más, llego al valor número 75 de la muestra y ese valor me va a separar los 25 superiores de los 75 inferiores. Este va a ser conocido como el cuartil 1. ¿Cómo hago para calcular los cuartiles? Bien, de la misma manera que yo separo en 4 partes, podría separar en 100. Esto se llama percentil. El valor que divide, por ejemplo, a los 25 valores inferiores de los 75 superiores se va a llamar cuartil 1 o percentil 25. De la misma manera, la mediana va a ser equivalente al cuartil 2 o al percentil 50. Y el cuartil 3 va a ser equivalente al percentil 75.
Lo interesante del percentil es que yo puedo calcular cualquier percentil. Puedo calcular el percentil 20, 21, 30, 32, 34, lo que nosotros querramos. Básicamente, ¿cómo lo calculo? Aplicando regla de 3, ¿sí? Yo tengo que ordenar los datos, ¿sí? Como dice acá Triola, de menor a mayor, calcular el L, que va a ser el localizador, que va a ser K sobre 100 por N. Esto es regla de 3 aplicada, ¿sí? Si yo tengo una muestra de 5, por ejemplo, ¿cuál va a ser el percentil 25? ¿Sí? El Q1, quiero saber. Bueno, K es el percentil que yo estoy buscando. En este caso me dije que es percentil 25. N es el número de observaciones. Entonces hago, si yo tengo vamos a agarrar 6 observaciones y quiero el percentil 25. Entonces hago 25 dividido 100, ¿sí? Por 6. Vamos a hacerlo acá. Esto igual a 25 dividido 100. Y ahora esto es igual a esto por 6. 1,5. Mi valor 1,5. Entonces, si yo ordeno mis valores de menor a mayor, que justo acá están ordenados, mi valor 1,5 va a ser el percentil 25. En este caso, como no tengo un valor, tengo un valor 1 y un valor 2, el valor 1,5 yo lo voy a redondear al 2 para que tenga, porque acá lo tengo repetido y tiene sentido. Entonces, mi percentil 25 va a ser el 2. De la misma manera, yo acá puedo cambiar y puedo buscar el percentil 75, que va a ser equivalente a 4,5. Entonces va a ser mi valor quinto. 1 es el valor quinto. Acá está. ¿Sí? Este es el percentil 1. Perdón, el Q1. Y este va a ser el Q3. Bien. Entonces se entiende, ¿no? Calculo el localizador. Si es un número entero, el valor késimo al percentil está en la mitad entre el localizador, el elésimo valor. Si él lo va a llamar localizador, que es el percentil en cuestión. O sea, el orden de los datos ordenados que corresponde al percentil en cuestión. Bueno, va a ser el siguiente valor al conjunto en datos ordenados. Si no, lo puedo redondear el valor más cercano, y si justamente no es un valor entero, tengo que sumar los dos y dividirlo en medio. ¿Sí? Lo mismo que hacíamos con la mediana. Bueno, si no, se redondea al siguiente y el valor de PK es el elésimo valor, lo que acabo de hacer. Está muy claramente explicado ahí, pero se entiende. Primero busco a través de una regla de 3, que es esta fórmula, que es L igual K sobre 100 por N, es regla de 3. Saco el localizador. Si es un número entero, directamente busco cuál es el valor que en ese orden está ahí. O sea, empiezo contando de abajo, subo, encuentro, qué sé yo, si me dice que es el valor 2, el valor 2 es este, qué sé yo. Como por ejemplo, en ese caso me daba 1,5, no tengo 1,5, lo redondeé a 2. Dije, bueno, el segundo valor es un 2, bueno, el 2 es el percentil. Ahora, esto es una medida de posición, de localización, ¿sí? Los percentiles y los cuartiles. Ya está, esto lo damos por dado, esto lo vamos a ver después en medidas de posición, pero ya damos por dado percentil y cuartil. Ahora lo que yo quiero justamente, también me va a hablar el percentil y el cuartil no solo de la posición, ¿sí? O como la mediana de una medida de tendencia, sino que también lo puedo utilizar para ver la dispersión de los datos. ¿Cómo es esto? Yo justamente a mí, y lo que se reporta siempre es el rango intercuartilar o RIC, ¿sí? Fíjense que Hammond va a hablar del rango semi-intercuartilar, que el RIC es al cuartil 1 le resto el cuartil, al cuartil 3, perdón, le resto el cuartil 1, ¿sí? Que es lo que hice acá. Y me va a hablar de todo esto, es el rango intercuartilar. El rango intercuartilar generalmente, de hecho, se reporta el cuartil 1 y el cuartil 2, no se reporta solamente la resta. Pero este rango intercuartilar, lo interesante es que si cada cuartil se para, o sea, yo tengo una torta y la parto en 4, cada parte va a ser el 25%. Entonces, si yo tengo entre el cuartil 1 y el cuartil 3, voy a tener el 50% de los datos. El 50% de los datos cae entre el cuartil 1 y el cuartil 2. Y el cuartil 3, perdón.
Lo mismo que decíamos, de que el 70% de los datos cae, el 68% de los datos cae a un desvío estándar más o menos de la media y el 95% de los datos cae a dos desvíos estándares más o menos de la media, el 50% de los datos están entre el cuartil 1 y el cuartil 3. ¿Sí? Entonces esto es importante porque digo, bueno, acá por ejemplo, si yo veo mis medidas de dispersión, tengo que 4 de los 6 datos que tengo caen dentro del rango intercuartilar. Lo que me dice que este es un valor poco frecuente. Y este también. El rango semi-intercuartilar es simplemente dividir este rango cuartilar, que en este caso sería 9 menos 2, 7, es el rango intercuartilar es igual a 7, y el rango intercuartilar es, como dijimos, el rango, ¿se acuerdan que vimos el rango que es el valor máximo menos el valor mínimo, que son todos los valores que puede tomar mi medida? El rango semi-intercuartilar es todos los valores que, es el rango, la distancia que hay del cuartil 1 al cuartil 3. Entonces, cuartil 3 menos cuartil 1. Ahora, el rango semi-intercuartilar es la mitad de eso. Entonces lo tengo que semi-intercuartilar. Rango semi-intercuartilar, cuartil 1. Cuartil 3 menos cuartil 1 dividido 2. Que en este caso, el rango, de mi cuartil 1 a mi cuartil 3 hay 7 valores. Hay 7 posibles, 7 muertes en este caso, ¿no? De morir 2 a morir 9. Ese es el rango que recorre el cuartil, el rango cuartilar. El semi-intercuartilar va a ser 7 dividido 2, que es 3,5. Pero yo no recomiendo el uso y no lo voy a usar. El cuartil medio es el promedio de los cuartiles. ¿Sí? Es como, no todos los cuartiles van a ser iguales. Eso es interesante. Algunos cuartiles van a tener 2 valores, otros van a tener 5 valores, otros 10 valores. Cada cuartil es distinto. ¿Sí? En los rangos del cuartil. En la cantidad de valores adentro tienen que tener más o menos lo mismo, porque justamente dividen la muestra en 4 partes iguales. Pero uno puede ir de 0 a 100 y el otro puede ir de 100 a 10.000, por decir una cosa, ¿no? Entonces la dispersión de esos valores es lo que me va a dar la diferencia en los rangos cuartilares. Yo puedo sacar un cuartil medio, que es el largo, la amplitud promedio de los cuartiles, que es Q3 más Q1 dividido 2, que es, digamos, sacar el promedio entre esos dos cuartiles. Y lo mismo podemos hacer con los rangos de los percentiles, y los percentiles podemos elegir cualquier percentil. Bien. Bueno, una cosa más. Vamos a abrir el SP. ¿Sí? Entonces, generalmente los cuartiles, el rango intercuartilar, es la medida de dispersión que acompaña a la mediana. ¿Sí? Como verán, es menos sensible a los valores extremos que el promedio y el desvío estándar, de la misma manera que la mediana. Entonces me permite, digamos, utilizarla en distribuciones que son asimétricas. ¿Sí? Acá agarré una base de datos cualquiera. Esto tiene que ver con un tratamiento de oxitocina y salina. Bueno, nada. Vamos a buscar cualquier variable que nos parezca interesante. Vamos a agarrar una. Bueno, hay un gráfico que se llama justamente box plot o gráfico de caja y bigotes, que es sumamente interesante. ¿Sí? Vamos a poner, por ejemplo, tratamiento, y vamos a poner latencia. Ahí va. Lo que hicimos acá, esto es un experimento que hicimos en la cual encerrábamos al dueño en una caja y el dueño pedía auxilio como si se hubiese quedado encerrado, y veíamos
qué hacía el perro en esa situación. Quedó horrible este gráfico, voy a buscar otra variable. Y medimos un montón de cosas, entre ellas de la conducta, ¿no? Del perro. Ahí está, ahí quedó. En este caso, por ejemplo, en una situación, el tratamiento experimental, que es el 2, la persona gritaba pidiendo auxilio, socorro, y en este... no, esto es tratamiento, no, esto es tratamiento, no condición. Bueno, no importa. Vamos a poner condición, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo bien. Ahí está. En la condición 1, ¿sí? La persona gritaba, pedía ayuda, y en la condición 2 la persona lo llamaba en tono neutro, y, o sea, decía el nombre del perro, pero no gritaba ni pedía ayuda. Entonces queríamos ver si justamente los perros se estresaban por el estrés del dueño y le abrían la puerta al dueño, lo rescataban, ¿sí? Esto lo conceptualizamos como conducta de rescate en perros. El boxplot muestra justamente, es un gráfico muy potente, muy útil. ¿Por qué? Porque me muestra, esta línea de acá es la mediana, esto es el contacto, la cantidad de tiempo que los perros pasaron cerca de la caja esta, ¿no? Este es el promedio, no el promedio, la mediana, ¿sí? Esta es la otra mediana. Estos cajones, este es el Q1, el cuartil 1, ¿sí? La caja representa el rango intercuartilar. La rayita del medio es la mediana, la caja es el rango intercuartilar. El límite inferior de la caja es el cuartil 1, el límite superior de la caja es el cuartil 2. O sea que el 50% de los perros caen en este rango intercuartilar, y los extremos, los que se conocen como bigotes, los bigotes son el valor mínimo y el valor máximo, ¿sí? El valor mínimo, 0, y el valor máximo alcanzado. Este programa, que se llama SPSS, me muestra también valores extremos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Dice, bueno, en realidad encontramos valores por encima de lo que nosotros estimamos que es el rango normal, que justamente son valores extremos, y que esto tenemos que siempre, ya acuérdense que cuando yo tengo algún valor que es muy dispar con el resto de los valores que yo encontré, tengo que preguntarme si no es un outlier, ¿sí? Un outlier justamente es un valor extraño, que generalmente puede ser algún error de medida o un caso muy particular, ¿sí? Que puede tener alguna característica que realmente es diferente al resto de al resto de las características de la muestra, por lo tanto debe ser considerado particular o eliminado de la muestra, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago un coeficiente intelectual a todos los alumnos de la Unisal, voy a encontrar, qué sé yo, 110 de coeficiente intelectual más menos 20. Entonces, todos irán de 90 a 130. Si encuentro un 160 o un 30, digo, bueno, acá tengo un valor extremadamente bajo y un valor extremadamente alto. Hubo algún error al administrarlo, por ahí el valor sumamente bajo, el chico no había dormido la noche anterior, estaba con dolor de cabeza cuando hizo el test de inteligencia, y realmente no es que tenga un valor tan bajo, sino que hubo algún problema. O si tiene un valor tan bajo, digo, bueno, a ver, ¿qué está pasando? Hay que tener un especial cuidado, porque quizás no represente un alumno común y corriente, representa un alumno especial, particular. Lo mismo un chico que tiene un coeficiente intelectual muy alto. ¿Cómo sé si algo es muy alto o muy bajo? Justamente para esto me sirven las medidas de dispersión. Si está a 2 desvíos estándares, es un valor extremadamente alto o extremadamente bajo. Es un valor infrecuente, es un valor inusual, que yo espero encontrar en 5 de cada 100 personas. Si es un valor inusualmente alto, yo espero encontrar, o sea, esto del coeficiente intelectual. Si yo le tomo el test de inteligencia a 100 alumnos, yo pienso encontrar 2 que tengan un coeficiente intelectual de 2 desvíos estándares más que la media, ¿sí? Y pienso en encontrar, y espero encontrar 2 con un coeficiente intelectual con 2 desvíos estándares más de la media. O sea, es poco frecuente encontrar estos valores. Yo espero estos valores, pero con esa frecuencia. Si yo tomo un test de inteligencia y encuentro a 100 alumnos, 10 alumnos con coeficientes intelectuales
de 130, imagínense que la media era 110 y el desvío estándar 110, era 10, yo digo, bueno, acá pues, es muy raro encontrar 10 de cada 100 superdotados, no pasa, ¿sí? Así que por eso la importancia del desvío estándar. Lo último que vamos a ver es el coeficiente de variación, que el coeficiente de variación es muy sencillo. Yo a veces quiero comparar peras con olmos, de alguna manera, y no las puedo comparar, ¿sí? Como por ejemplo, yo puedo querer comparar sí, a ver si el peso medio, dice, de un grupo de elefantes es de 6.000 kilos y el de un grupo de hormigas es de 2 gramos, 2 decigramos, ¿sí? Suponiendo que la desviación típica en ambos grupos fuera de 1 decigramo, ¿cuánto valdría el coeficiente de variación de un grupo y del otro? Claro, bueno, no importa el ejemplo, pero lo que sí les importa es, si yo quiero comparar, digamos, las diferencias individuales de las hormigas y los elefantes, o sea, las hormigas son todas chiquititas, pero varían entre sí, ahora en su peso relativos al tamaño promedio de la hormiga. Y el elefante lo mismo. El elefante más grande y el elefante más chico. Si bien son todos los elefantes más grandes que las hormigas. ¿Sí? Entonces, yo quiero saber si una población de elefantes es más variable que la de las hormigas. Bueno, yo tengo que llevarlos a todos a un valor estandarizado, a un valor promedio, a un coeficiente de variación. Entonces, ¿yo cómo hago este coeficiente de variación para comparar la variabilidad interna de las poblaciones de elefantes y de hormigas? ¿Sí? O si yo quiero comparar la altura de los japoneses con la altura de los alemanes son todos más altos y los japoneses son todos más chicos. Entonces, si comparo directamente los desvíos estándares, obviamente, si los japoneses son más petizos, van a tener desvíos estándares más pequeños. Ahora, esos desvíos estándares más pequeños no significa que haya menos variación, porque el promedio está relacionado al promedio. Entonces, si el promedio es menor, el desvío estándar va a ser menor, que es lo que estamos mostrando con el ejemplo de los elefantes, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Al desvío estándar lo divido por el promedio, ¿sí? Y esto me va a dar un coeficiente, va a ser un valor que oscila entre 0 y 1, que lo multiplico por 100 y va a ser un valor que oscila entre 0 y 100, ¿sí? Entonces, el mayor coeficiente de variación es aquel que tiene justamente aquella población con más variabilidad. Es importante saber la variabilidad de las poblaciones, como por ejemplo, bueno, esto que decíamos, qué sé yo, si hay más variabilidad entre las hormigas y los elefantes, un montón de rasgos, todo lo que tiene que ver con diferencias individuales, ¿sí? Esta cuestión cuando discutimos si determinados rasgos son culturales o no, bueno, si vos encontrás mayor variabilidad en diferentes poblaciones, qué sé yo, si los musulmanes, si hacemos una escala de agresividad, y encontrás que en la escala de agresividad la variabilidad en los musulmanes, o sea, encontrás que el promedio es mayor en los musulmanes y que la variabilidad es menor, decís, bueno, los musulmanes, a diferencia de los otros, son más violentos. Ahora, si vos encontrás que la variación entre musulmanes y no musulmanes, o sea, que tenemos gente violenta musulmana y gente no violenta musulmana y gente violenta y no violenta no musulmana, yo te digo, mirá, en realidad la variabilidad es tan grande y tenés tan violentos acá como allá, no puedo decirte, o sea, no encuentro diferencia en la variabilidad, entonces no puedo decir que sea un rasgo específicamente asociado a lo cultural, por ejemplo. Bueno, eso es todo lo que va más o menos de coeficiente de variación. Ya vamos viendo un poco de gráficos, siempre vamos picando un poquitito con los gráficos. Ya vimos acá también el gráfico, bueno, que me lo borró porque no lo guardé y se cerró, pero vimos este gráfico de la tabla de distribución de frecuencias. Después fíjense, o sea, lo interesante es que entiendan el concepto. Una vez que entienden el concepto, hacer los cálculos es sencillo, es estar concentrado nada más. Las fórmulas no traen grandes problemas y como yo les digo, ¿no? Es importante saber lo que el programa está haciendo porque generalmente estas cosas las van a hacer los programas, como yo les mostraba con el n o el n-1, ¿no? Y cómo eso me va a dar una diferencia si yo lo calculo manualmente o lo calculo con el programa. Utilizamos el n-1 como definición para esta materia porque es lo que la mayoría de los programas hacen y porque es lo correcto desde el punto de vista estadístico para castigar a las muestras pequeñas.
nada, nos veremos el jueves, es el recuperatorio. Feliz día del estudiante, hoy es lunes 21. Eh, y no vamos a presentar el práctico este jueves porque vamos a esperar a tener los resultados de todos los parciales. Pero bueno, voy a estar disponible para consultas de 9 a 10 con la A, de 10 a 11 con la B y de 1 a 2 con la C. Bueno chicos, buena semana del estudiante. Cuídense, que hay gente que sé que hay alumnos contagiados. Cuídense, no parecería ser una enfermedad linda. Estaría bueno que después, cuando se recupere, una chica me escribió que estaba contagiada, nos cuente un poco su experiencia para concientizar. Y si ustedes hicieron bien el parcial, saben que esperamos que este número de muertes aumente el próximo mes. Y nada, hay una frase muy linda que se le atribuye a, no me acuerdo quién, pero es que el hombre es el único animal que mira una estadística y llora. Sí, detrás de cada, o sea, este 24 es que se murieron 24 personas, la tía de alguien, la abuela de alguien, la madre de alguien. Eso es lo importante de la estadística y eso es lo importante que yo quería en el parcial, que ustedes puedan ver esto. Que un número no es un número es un dato. Y un dato es una representación matemática de un hecho real, que en este caso es la muerte de alguien, que me parece es un hecho serio e importante. Bueno chicos, nos vemos la próxima clase. Igual contenidos teóricos yo los voy a seguir desarrollando, pero esto es ya para aplicar a los trabajos finales, ¿sí? Los trabajos finales van a ser evaluados en función si ustedes utilizan todas estas medidas y sacan conclusiones lógicas en función de estas medidas. Buena semana.